Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. Regresamos, estamos hablando del tren bioceánico que pareciera no solo un anhelo, sino una próxima realidad, y a eso nosotros nos complace. ¿Se están armando estrategias paralelas a lo que podría ser el resultado de la Haya? ¿Cómo lo lees tú desde tu visión diplomática? No nos hemos quedado solo a la espera de la determinación, sino que se están generando otras opciones, y esta sería una de ellas. Mira, yo me voy a remitir también en este caso a las palabras del presidente del Senado, Domingo González, quien dijo en una conferencia de prensa, una pregunta que le hicieron si están trabajando, y él fue muy sincero, dijo todavía no. Está bien la sinceridad, pero es preocupante, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Porque hay mucho material intelectual académico que está trabajando. Que ya está trabajando, está dando opciones. Tiene que recuperar todo eso de una vez, porque es muy peligroso que todo esté a la espera del fallo, como si fuera una victoria política y no de Estado. Correcto. ¿Ya? Esto lo tenemos que ver como hemos planteado la demanda, una demanda que el Estado boliviano se ha adherido en su conjunto, pero no le demos en el resultado solo un cariz político, lo veamos como Estado, y para verlo como Estado tenemos que pensar lo que decía entre Aníbal, todos, ¿no? Es decir, necesitamos políticas de Estados de proyección de 20, 30 y 40 años. Correcto. Que los gobiernos pasen, pero las políticas que como sigan. Chile ¿verdad? Las tiene desgraciadamente, eso habrá que envidiarle un poco, pero ellos las tienen, ¿no es cierto? No, por supuesto, y ahí creo que es el momento oportuno de empezar a trabajar. Tenemos una agenda muy judicializada con Chile, lo que amerita la urgente necesidad. ¿Pero esto no te parece que es una opción que ya están dando? No, es una opción que se está presentando en un proyecto que trata de alguna manera aminorar, paliar el efecto de ser un país enclaustrado, ¿verdad? Esto estaba más allá del fallo de la Haya. Aquí podríamos utilizar la necesidad. Hasta hace un par de años Chile. atrás no estábamos con esto, ¿no? Ya estaba el proyecto, hace 2 pero años. nos habían puenteado de una forma Sí, pero estaba en la agenda, digamos. Nosotros, por ejemplo, en este tema tendríamos que utilizar la necesidad que tiene Chile de utilizar el suelo boliviano de manera en tránsito libre. A Chile le importa utilizar el territorio boliviano en condiciones de tránsito libre. ¿Qué es eso? No lo sé. Es decir, darle toda la facilidad para que toda su potencialidad exportadora pase al Brasil, por ejemplo. Supuestamente ellos deberían garantizar de acuerdo al Tratado de 1904. De acuerdo a nuestro... Ese es un elemento en la negociación que se podría utilizar. Y aquí un poco tratar de... Hemos hablado del tema marítimo, hemos acabado hablando del tema marítimo de alguna manera. Que no puede ser de otra forma, ¿no? He estado escuchando a alguna gente muy entendida, y claro, decimos los bolivianos, teníamos el puerto de Arica, el puerto natural, Cobija nunca lo utilizamos, etcétera, etcétera. Pero veo que la sociedad boliviana o el Estado boliviano realmente debe empezar a trabajar esa vocación marítima, ¿verdad? Esa vocación marítima. El Paraguay es un ejemplo. Exacto. Nosotros tenemos todo una normativa internacional, Derecho del Mar de 1962, que facilita a países como Paraguay, países como Bolivia, bajo el esquema de países sin litoral, poder explotar recursos pesqueros, donde cuando... Muy bien decía Aníbal, la marina mercante. Tenemos que trabajar esos proyectos. Es increíble que no la tengamos. No podemos hablar solo de la demanda de la Haya como si fuera ahí el todo. Todo, claro. Exacto. Tenemos que traer muchos otros elementos y la vocación marítima es uno de los elementos más importantes. Un elemento importante para reforzar lo que está planteando Álvaro y coincidir es el hecho de cuál es el peso de Arica o Antofagasta para la carga boliviana y en general para la carga sudamericana. Si nosotros vemos el puerto de Santos o vemos los puertos de Panamá o Colombia, que están muy cercanos a la entrada del canal de Panamá, o los puertos de Buenos Aires, comparados además con China y Hamburgo, no, claro, 3 millones de toneladas, no, pero no es que nuestra carga sea miserable, el punto concreto es que Chile nos pone tantas trabas, ha incumplido de tal manera el Tratado de 1974, el de 1904, el de Ottawa respecto al desminado, o sea, nos genera tales situaciones que el único que va a perder es Chile, porque veamos la situación, ¿no? Tú has ido a Arica, ustedes han ido, por supuesto. Y objetivamente la economía de Arica sin la carga y sin la dinámica boliviana, Quique.
Por eso, y Soria, que es senador, exalcalde, históricamente siempre ha planteado, por favor, no se vayan de acá. Correcto, entonces, pero si nosotros lo sostenemos. así como en Canchas Blancas ha habido un rearme moral, y por eso yo felicito al comando en jefe, donde se ha mostrado que los bolivianos no fuimos derrotados, sino históricamente tuvimos una capacidad de detener lo que era el objetivo estratégico de llegar a los Andes y luego a la Amazonía. Hoy, en mi opinión, tenemos que trabajar todos los bolivianos unidos, cohesionados. Por eso yo creo que eso de izquierdas, derechas, o sea, un poco toda la concepción clásica, ya no por Fukuyama únicamente, sino porque objetivamente hay otros intereses nacionales sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar para gravitar en el Pacífico. ¿Tú crees que de verdad no hay otras opciones que esté trabajando, como ha dicho el gringo González? Bueno, es probable, y en todos los gobiernos siempre han tenido conversaciones reservadas, ¿no? Eso, ¿no? Yo creo también que eso. Puede ser, no sé, yo no sería opino, una irresponsabilidad no estoy, absoluta que no estemos. No participo, pero como técnico y como planificador, yo creo que tenemos que empezar a ver la visión marítima que recalcaba Álvaro, desde un punto de vista de nuestro esquema de hidrovías, de temas lacustres, vinculados a la cuenca del Pacífico, porque la del Atlántico, la OTAN se crea con la dinámica de la cuenca del Atlántico, pero hoy la cuenca del Pacífico es definitivamente importante. Entonces nosotros no tenemos que ser, por decir, la cola del perrito, que vaya al impulso de lo que la geopolítica y los intereses de la oligarquía chilena están jalando, sino tenemos que ser aquel, digamos, pequeño o crecientemente más grande actor que empiece a pivotar. Porque el tema no es militar, el tema es económico, claro, es político, geopolítico. Y si nosotros somos el corredor más importante del tren de alta velocidad, y además esto concuerda con la mercadería de minería peruana, de Cusco, Puno y la interoceánica, o sea, La Paz, Desaguadero y todo el eje Tacna, ¿no? Y también Viacha, van a empezar a jugar un papel geopolítico definitivamente importante. Ahora, para esto hay que trabajar, o sea, yo eso rescato lo que ha dicho el presidente estos días, o sea, ya pasó la etapa un poco política, empecemos a hacer gestión, integremos y coordinemos los ministerios. Yo creo que se tiene que empezar a tener una visión holística, es decir, para enfrentar esta cuestión, porque las amenazas son muy grandes, a medida también que estamos creciendo, mejorando nuestra economía. Sí. Y particularmente y lo que Chile, se llama, ¿no?, el poder y potencial nacionales, no solo Chile. Chile está trabajando fuertemente con lo que son las aerolíneas de Brasil, está trabajando en Paraguay, está trabajando en Argentina, y sistemáticamente, yo creo que incluso, y voy a decir algo que tal vez puede parecer algo muy extraño, es que deberíamos tender puentes incluso con países del norte. O sea, me refiero no solo porque AMLO, probablemente López Obrador gane en México, que ya parece ser un hecho, sino hay que ver Canadá y hay que ver el propio Estados Unidos podemos cerrarnos, desde otra óptica. Definitivamente. Porque en geopolítica, si no hay aliados, no, por supuesto, o sea, te van a aislar, ¿no? Y creo que en este trayecto de tiempo nos hemos aliado de repente con las personas, con los países que menos nos podían haber aportado, tal vez, aunque de alguna manera filosófica o ideológica nos hemos también ido apoyando. Bueno, creo que este era un tema fascinante que quería tocar. He visto que ahí en el material que tenemos tan lindo armado ahí, veo que va a ser además parte de ese tren que está haciéndose en Cochabamba, que ya lo había propuesto y que lo ha planteado acá mismo en el programa Iván Canelas, y decía que va a ser un puente que va a atravesar todo Cochabamba. Yo creo que ese tren se va a encontrar también. Perdón, Verónica, perdón, Álvaro. Uno de los temas que hay que tener en cuenta es que LAN Chile, de Piñeira, es propietario, o LATAM, como se llama, LANTAM, básicamente lo que quiere es destruir la capacidad de transporte de carga boliviana. Ellos se han metido en hilo tratando de controlar. Gracias a Dios se les cayó el tema del aeropuerto de Chincheros, correcto, una mega inversión de 500 millones, y querían ellos trabajar para justamente quitarle el peso del hub aeroportuario a Santa Cruz. Entonces nosotros tenemos que ver Cobija, tenemos que ver Ribera Alta, porque está en el corazón, en el mismo centro de Sudamérica, y en ese sentido Bolivia tiene una condición hiperprivilegiada, pero eso significa ampliar capacidad aeroportuaria, mejorar el tema de cargas y entender que no es cuestión de ir y asociarse con Urenda, Beltrán o con Bonapen o quien sea de Chile que tiene control de los puertos peruanos, ellos tienen el control de Paita, sino que objetivamente hay que trabajar un esquema boliviano-peruano
que vaya más allá que de vaya estas más allá familias, de ¿no? estos temas. De Y estas, aquí para además, terminar esta idea, sí. no olvidemos recordar que estos días se inaugura justamente este Centro Binacional de Ayuda en la Frontera, Exacto. en Desaguadero, Perú, la sede, muchos años de trabajo, 40 años de inversión. Mira los datos, 100,000 camiones de carga que pasan año. Imagínate ¿Ya? la cantidad. 8.800 vehículos al año, otros, ¿no? Entonces, tenemos ahí un centro y Bolivia y Perú estamos dando un paso importantísimo porque se trata de facilitar el paso. De las trabas que hablaba de Chile, nos pasamos a un esquema de colaboración. Exacto. Pero ahí tenemos que trabajar estratégicamente. Y no Sin cambiar duda. de Pero posición. pero a todo nivel. Mira, yo estaba viendo las entrevistas que le hacían a la gente brasilera y ellos decían, pero esto es fantástico porque vamos a poder poner centros turísticos, Exacto. vamos a poner lugares donde la gente se pueda alimentar, vamos a poner lugares de venta de productos. Es decir, y lo mismo puede suceder con nuestro país, que hasta ahora no sucede. Cuando vas por Tambo Quemado es como ir a un desierto. Yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿por qué nadie pone ahí un lugar bonito, atractivo, Exacto. turístico, para comer rico, para quedarse un tiempo? No, no tenemos ese don, pareciera. Permíteme, y tú has Quiero centrado... cambiar de tema, así que vamos Sí, nomás cerrando para cerrar tema. el tema turístico. Cusco, Machu Picchu, es el nodo turístico sudamericano. Claro que sí. El que no viene a Machu Picchu no es turista en el mundo. Y turismo VIP, ya no es el turista mochilero. Ese turismo llega a Puno, 1.200.000 turistas. A Bolivia está entrando por goteos, porque ni las alcaldías ni las entidades estatales están trabajando la infraestructura que permita desarrollar esa conurbación. Y por otro lado, Cusco está saturado. Machu Picchu ya no da para más. Y nosotros tenemos en El aforo Tiahuanacu es- algo que es fantástico por eso, y y que podría no ser estamos una desarrollando. alternativa fantástica y no la Exacto. estamos desarrollando. Tienes toda la razón. Quiero parar aquí un poquito. Yo hablaba hace algunos minutos atrás de que era tan importante que hagamos alianzas. Ustedes lo decían, yo tomaba y decía con qué países hemos estado haciendo alianzas. Y justamente uno de nuestros países aliados durante todo este periodo ha sido Cuba, que ahora tiene un nuevo gobierno, no sé si decir un nuevo gobierno, un nuevo rostro en el gobierno. Salió también el hermano de Fidel y ha quedado el vicepresidente. ¿Qué significa eso en una estructura donde Castro pareciera ser sinónimo de Cuba? Sin Cuba no hay Castro, es como si fuesen uno solo. Sí, mira, es una transición, digamos, pero que con cambios estructurales profundos no. Sí. Es decir, el señor Miguel Canal, ¿no? Miguel Canal es un hombre del partido, Sí. no es un hombre de confianza de Raúl Castro, El no de vicepresidente, Fidel, ¿no? ¿verdad? Ah, Es la hombre- diferencia es hombre que de Raúl, haces. es hombre de Raúl, es un profesional muy meritorio, y se ha trabajado mucho en las áreas rurales, se lo caracteriza por ser muy cercano, que siempre ha trabajado con O sea, lo con mismo. el día a día con el pueblo, ¿no? Eso se lo valora mucho. Obviamente es una línea dura también. No veamos este cambio en Cuba como que hay una apertura, no. Sigue lo mismo. Hay un cambio de nombres, nada más. Castro todavía va a tener poder en Cuba, pero es el propio Raúl Castro que en todas las reformas que ha logrado hacer en este tiempo Sí. ha permitido también que la elección sea también por 2 periodos. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a ver cada 10 años seguramente recambio en la dirección de Cuba. Eso es importante, ¿verdad? A ver. Pero obviamente la línea de Cuba pasa por una voluntad del norte. Y ahí la llegada del presidente Trump ha perturbado lo que hoy podríamos estar disfrutando de una nueva relación cubano-americana si hubiera ganado la opción demócrata en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que vamos a tener más de lo mismo en la relación cubano-americana y por lo tanto más bien el discurso de Trump fortalece un discurso interno de la revolución, del imperio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que vamos a tener más de lo mismo. Bueno, yo Para tengo ti. un matiz de diferencia, ¿no? Tal A vez ver. el único punto en el que voy a tratar de marcar y explicar mi posición. Yo creo que hay que ver esta situación en la dinámica de lo que es Rusia y su interés. O sea, Putin, después de ser electo por más del 80%, sale diciendo, ojo, yo no voy a aceptar la doctrina Monroe, ni voy a aceptar la política de cañoneras en América Latina. Es la primera vez que un presidente de la ex Unión Soviética o actualmente un presidente de Rusia, que es una potencia militar. Siria nos está demostrando que objetivamente ellos han hecho un trabajo magistral
¿no? ¿Cómo y de cómo cirugía. lo asocias con el tema de Cuba? El tema es que tanto Rusia con China se está dando un recambio, o sea, se plantea que alrededor del 2020-2025 la hegemonía china probablemente empiece a destacarse cada vez más. Hoy militarmente los Estados Unidos es una superpotencia y no hay vuelta que dar. Desde ese punto de vista, tanto Cuba como cualquier país tiene que tener un realismo político para establecer que es mejor negociar y mejor articular. Desde mi punto de vista, entonces, yo creo que hay que salir del esquema de decir estos eran de izquierda, estos son de derecha, o sea, porque eso nos está llevando en América Latina a una suerte de diáspora y falta de cohesión. Yo creo que hay que empezar a ver cada realidad, o sea, cuando uno ve a Hussein, cuando uno ve a Gaddafi, podría ser que no le guste esos personajes, pero era gente que defendía su país a su manera, y en este caso los Castro han defendido su país A su manera, y creo que exitosamente desde el punto de vista de la educación, la salud y varios otros aspectos. Hemos sido beneficiarios de esa solidaridad del pueblo cubano, y en ese contexto creo que no hay que ser malagradecidos. Ahora, sobre Trump... Pero yo te pregunto, al cambiar los Castro, ¿va a cambiar la política, crees tú? Mira, Nos dice el mundo que está más de lo cambiando. mismo. Si tú vas a China, ok. o sea, todavía está la hegemonía del Partido Comunista de China. Y es la política al mando, o sea, no ha cambiado el Partido Comunista. Pero en Shanghái tú ya no ves un partido comunista en el cual impide el desarrollo, porque en este momento la lucha contra la pobreza en muchos cantones Podríamos y regiones, entender que se está flexibilizando lo producto que del pasa es que el transcurso mundo del está tiempo. cambiando. Sí, Ya es no verdad. es como el viejo esquema que Jeremy Bentham, el filósofo inglés, planteó: la vida es placer y dolor y de la ideología es un instrumento. Claro, no, ya hay un eso ha término medio, fracasado. ¿no? Hoy hay un punto en el cual la innovación, el desarrollo, el diseño, la transformación industrial, y Cuba Es verdad. necesita. Ahora, Cuba tiene una masa pensante, y es un gran logro, yo creo que los hermanos Castro de Fidel particularmente, que es haber hecho de Cuba una potencia intelectual. Ahora, esa potencia intelectual nos sucede a todos. Cuando te quieren poner un poco el parámetro, tú tiendes a generar una suerte de búsqueda de planos de libertad. Pero en este caso yo creo que la designación que han hecho es muy inteligente, concuerdo con Álvaro, porque además es un cuadro político y además con larga trayectoria, y por cierto le gusta a los Beatles, ¿no? Se escucha John Lennon. Sí, eso es algo muy Entonces, particular. es genial, me parece. ¿Por qué? Hemos Porque- casado. Casado. También otro tema importante. Y en ese ¿no? sentido hay que ver, porque podríamos ver las Malvinas, habría que introducir en el debate. ¿Por qué Argentina tocan el himno? El otro día la Fuerza Aérea Argentina tocaba el himno a la reina en el cumpleaños de la reina. Entonces, cuando Llama la atención. Gran Bretaña está presionando fuertemente por el tema de las Malvinas, y ojo, se viene el tema de la Antártida. Entonces, hay que ver el tema no desde Una visión las visiones muy sesgadas, claro, sino una hay que visión ver con la global, visión ¿no? del siglo XXI. ¿Coincides? Pero acá, sí, bueno, yo acepto que no hemos coincidido, pero voy a tratar de más bien agrandar esa diferencia. A ver. Ya. Cuba para Rusia en este momento no es importante. Yo contigo concuerdo que Rusia y China son nuevos actores Nuevos protagónicos actores, que le y que interesa pueden América cambiar. Latina. El tema de Corea del Norte hoy en día, Corea del Norte, Corea del Sur se han dado la mano, es un paso sí. agigantado. Es una cosa impresionante. ¿verdad? No pensé que lo iba a ver, ¿sabes? China lo está permitiendo porque China era el actor fundamental en Norcorea. Hay un cambio, estamos de acuerdo. El problema es que Cuba solo es estratégico para Estados Unidos y para nosotros, para la región. Para Rusia, Rusia va a poder abandonarlos en cualquier momento si no está dentro Puede de sus ser. intereses. Pero hay un Definitivamente. tema que hay que ver en el contexto latinoamericano Me mucho tengo más que ir, amplio. lo siento mucho. Ujú. Y solo quiero dejar esto. Yo creo que también hay que analizar la situación interna de los Estados Unidos de manera diferente. Se lo ve a Trump como el halcón, digamos, ¿no? Pero en la realidad concreta, tú ves el Brexit en Gran Bretaña y ves la situación de Trump. En el fondo, podría decir una suerte de nacionalista norteamericano que está tratando de cambiar lo que Obama intentó imponer, no solo la ideología de género, que casi destruyó la sociedad norteamericana, y por otro lado, afectó porque se relegó la economía norteamericana en función del interés de Gran Bretaña. Bueno, Entonces, me tengo que ir. en ese juego de intereses, yo creo que hay mucho más, y ustedes los diplomáticos, yo soy un aficionado planificador, pero los diplomáticos tendrán que Sí, hablar. la última palabra, por Bueno, favor. nada, yo creo que nos da más bien otro programa para hablar justamente Solamente de esto. del nuevo rol de Rusia, de China, de esa mesa de los grandes.
cómo se va a perfilar el mundo de aquí a los siguientes años. Creo que puede ser un Qué bonito lindo programa. tema sería, de verdad, porque ya han cambiado las cosas, ya son otros los polos que están manejando el planeta. Gracias, ha sido un gusto tenerte, como siempre, Aníbal. Lo mismo, Álvaro, qué interesante es poder conversar, pero sobre todo qué lindo saber de estas noticias positivas para nuestro país. Un abrazo, hasta la próxima.